La Revolución Juliana, un hito en el enfoque tributario. Se originó en el golpe de Estado del 9 de julio de 1925, ejecutado por la joven oficialidad del ejército, y que derrocó al gobierno plutocrático de Gonzalo S. Córdoba, 1924 a 1925. Esto dio origen a un corto ciclo histórico, en el que sucedieron 3 gobiernos. En el primero se dio la primera Junta Provisional, que duró 6 meses, luego se dio la segunda Junta Provisional, que duró 3 meses, y por último se dio la presidencia de Isidro Ayora, entre 1926 a 1931. Este suceso fue una respuesta a varias condiciones históricas, las más principales son: la influencia del nacimiento del socialismo en el mundo a raíz de la Revolución Rusa, 1917. La crisis de las exportaciones del cacao. El ascenso de las clases medias. La movilización popular y de los incipientes sectores de trabajadores urbanos que comenzaban su lucha por conquistar una legislación que protegiera y amparara sus derechos. La Revolución Juliana fue la primera intervención del ejército como institución. Los oficiales constituyeron la primera junta de gobierno con civiles, también fueron los militares Julianous los que decidieron la integración de una segunda junta. ¿Por qué los gobiernos Julianous inauguraron el siglo XX histórico? Precisamente con la Revolución Juliana es cuando se inicia en el Ecuador la primera intervención del Estado en la economía. Lo hizo bajo 2 objetivos. Primero, el arreglo de las finanzas públicas. Segundo, la formación de un sistema monetario y financiero centralizado. Además, por primera vez se institucionaliza en el Estado la obligatoria atención a las clases trabajadoras y populares, en la que Luis Napoleón Dillon fue la figura determinante, fiscalizó a los bancos privados, impuso multas a los bancos comercial y agrícola de Guayaquil y Pichincha, dictó la ley de impuestos internos, y propuso crear una caja central de emisión como paso previo a la fundación de un banco central. Le siguió la segunda junta en enero de 1926 hasta el 1 de abril de 1926, que resultó tibia e ineficaz. Entonces los militares decidieron su cambio y el gobierno quedó en manos de Isidro Ayora, quien concretó las transformaciones julianas, incluso con el concurso de la misión norteamericana dirigida por Edwin W. Kemarar, quien presentó al gobierno de Ayora una serie de reformas, entre las cuales tenemos: 1. Proyectos de decretos sobre documentos de aduana, y de ley de administración aduanera. 2. Proyecto de ley para la creación del Banco Central del Ecuador, BCE. 3. Proyecto de una ley monetaria. 4. Proyecto de una ley general de bancos. Isidro Ayora concretó la nueva institucionalidad del Estado ecuatoriano. Se creó el Banco Central del Ecuador, y entró a funcionar desde el 10 de agosto de 1927 como una sociedad anónima y autónoma. Se crearon la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de la Nación. En materia social, al Ministerio de Previsión Social se sumó la creación de la Caja de Pensiones, antecesora del actual Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. La Constitución Juliana dictada en 1929 cambió la visión tradicional. La Constitución de 1929 fue pionera en proclamar principalmente un salario mínimo, descanso obligatorio, huelgas y paros. También pionera en los nuevos roles económicos del Estado. Dominio del Estado sobre los minerales y recursos del subsuelo. Tratamiento nacional sobre las inversiones empresariales tanto internas como extranjeras. Se introdujo el concepto de redistribución de la riqueza mediante el principio de imposición de acuerdo a los ingresos del contribuyente. También se fijaron responsabilidades sociales a la empresa privada, con la prohibición de monopolios. Estancos en manos del Estado. Apoyo a la pequeña propiedad. Ley de impuestos internos.
En los hechos la descentralización afectaba al Estado y a los gobiernos. En consecuencia, la primera Junta Provisional impuso la centralización absoluta de las rentas y la reorganización de las finanzas del Estado, a través de las leyes sobre impuestos internos, impuestos municipales, timbres, estancos, aranceles, aduanas, protección industrial, y revisión de sueldos, etc. La más importante medida fiscal decretada por la primera Junta fue la Ley de Impuestos Internos el 19 de diciembre de 1925, que por primera vez en la historia nacional introdujo el criterio de la progresividad, es decir, aplicar la tributación de acuerdo con la capacidad financiera de los contribuyentes. Fue el primer intento en Ecuador por redistribuir la riqueza, afectando más a quienes más tienen. En abril de 1927 Ayora expidió la nueva Ley Orgánica de Aduanas, vino luego la Ley de Timbres, y siguieron, Ley de Impuesto de Alcabalas y Tasas de Registro, Ley de Impuestos sobre Ventas Comerciales e Industriales, Ley de Servicios Diplomáticos, la Ley de Impuestos sobre Herencias, Legados, Donaciones y otros. La Ley de Impuestos Internos dictada por la primera Junta siguió vigente con el gobierno de Ayora. Sin embargo, en enero de 1928 el presidente decretó la nueva Ley de Impuesto a la Renta que suprimió las antiguas exenciones a los trabajadores, pero creó un sistema de rebajas sobre las rentas personales, al mismo tiempo que mantuvo un impuesto único del 8% sobre las rentas del capital. Otro decreto reguló un impuesto sobre los juegos de azar, obligando a los establecimientos a contar con permisos. Estancos. Se consideraron incluso como una especie de impuesto, pues se decía que adquirir los productos estancados se convertía en una obligación basada en el pago de los ciudadanos por bienes necesarios. En Ecuador existían 5 estancos: alcoholes, tabaco, sal, fósforos y explosivos. Eran, en definitiva, productos estatizados, con cuyo monopolio el Estado podía ayudarse en sus generalmente raquíticos ingresos. En 1927, bajo el gobierno de Isidro Ayora, se celebró un contrato con la compañía sueca Svenska Transaktiebolaget, con el fin de obtener de ella un crédito por $2 millones, con el cual financiar el funcionamiento del Banco Hipotecario del Ecuador. A cambio del préstamo, la compañía sueca recibió del Estado el monopolio de los fósforos, es decir, la concesión del estanco. Los fósforos, artículo entonces de primera necesidad, subieron de 2,5 centavos la caja a 10 centavos. La casa sueca quebró fraudulentamente. El escándalo manchó la reputación de Ayora y el 29 de septiembre de 1930 presentó su renuncia, que no le fue aceptada. 11 meses después se produjo la insurrección del batallón Chimborazo. Ayora se vio obligado a renunciar el 24 de agosto de 1931.